Y esta tarde el Congreso de la Ciudad de México nombró a Berta Alcalde Luján como nueva fiscal general de justicia de la capital. La votación fue de 51 legisladores a favor y 15 en contra, con lo que se alcanzó la mayoría calificada que exige la ley. Berta Alcalde asumirá el cargo el próximo 10 de enero y durará 4 años al frente, con la posibilidad de obtener una extensión de 4 años más. La jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció el nombramiento y dijo que se trata de una persona preparada. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la ciudad. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Ante el nombramiento de Óscar Rentería como nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que se trató de un acto de relevancia y estrategia y aseguró que fue él quien le pidió al anterior secretario, Gerardo Mérida, su renuncia. El secretario Mérida, él presentó su renuncia, claro, yo se la pedí. Yo le pedí y le dije, ¿sabe qué? Hemos llegado a un momento en que necesitamos reordenar nuestras cosas y hacer un relanzamiento. No tengo nada que culparle y que decirle. Finalmente quiero que sea un punto de partida el hecho de que nombremos un nuevo secretario, que haya un compromiso, se manifieste un compromiso expreso de todas las fuerzas armadas del país. Nuevamente lanzaron volantes sobre algunas zonas de Culiacán para señalar una supuesta red de corrupción del gobernador Rubén Rocha Moya. En los volantes aparecen varias fotografías, entre ellas están José Rocha Ruiz y Eneida Rocha, hijos del gobernador. Además, piden en estos textos que Omar García Harfuch realice un operativo enjambre en Sinaloa, como el que se inició en el Estado de México para detener a funcionarios públicos. Y por cierto, el operativo Enjambre ha permitido detectar municipios del Estado de México que tienen nexos con el crimen organizado. Aquí la historia. Algo que ha exhibido el operativo Enjambre es el acceso que ha tenido el crimen organizado en los municipios del Estado de México, y particularmente la familia michoacana, quienes prácticamente manejan a las autoridades locales. Una muestra de ello es Santo Tomás de los Plátanos, un municipio ubicado al sur del estado, que actualmente es gobernado por María del Rosario N., quien, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, tiene nexos con el cártel michoacano. Primero, se indica que ofrecía información sensible de los ciudadanos beneficiarios de programas o que envían remesas desde el extranjero al crimen, para eventualmente extorsionarlos, además de permitir que grupos armados pasearan libremente en la administración. También se informó que en este municipio, la secretaria del ayuntamiento, Violeta N., junto con integrantes del Cabildo, citaron a sus compañeros para firmar ante integrantes del cártel y hacer legal la toma de protesta de Pedro Luis N., el Huicho, alcalde prófugo de la justicia. La investigación apunta que primero debían de firmar el acta inconclusa y después designar a María Raquel N. como presidenta municipal por Ministerio de Ley. En el caso de Amanalco de Becerra, la expresidenta municipal María Elena N. sostenía reuniones periódicas con los hermanos Hurtado Olascoaga, José Alfredo El Fresa y Johnny Hurtado El Pez. La investigación señala que no solo se reunían de manera periódica en Lubianos para dialogar sobre el rumbo de la administración, sino que aparentemente pidió su apoyo para cometer el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su escolta, motivo por el cual fue vinculada a proceso. La carpeta de investigación apunta que también entregaba hasta 100,000 pesos al cártel por cada acuerdo firmado por el Cabildo. Y recientemente se difundió que la tercera regidora Eulalia N. y su pareja, Rey Francisco N., ayudarían a la familia michoacana. Ambos son investigados por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con la finalidad de cometer la extorsión en agravio de la actual presidenta por Ministerio de Ley de dicha demarcación, a quien le exigieron renunciar al cargo en represalia. Además,
querían que Eulalia N. asumiera el cargo para que el grupo delictivo mantuviera el control de ese gobierno. Ambos municipios son muestra de la expansión del crimen en territorio mexiquense y cómo es que la misma quiere tener el control administrativo y financiero de los gobiernos locales. Con información de Mario Rodríguez, Estado de México. Y allá en el Estado de México, en Almoloya, un juez dictó prisión preventiva justificada a las 15 personas detenidas por evitar la captura del alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández. Recuerdan que el pasado 17 de diciembre el alcalde y su esposa, quien también fue presidenta municipal, huyeron con ayuda de los pobladores y son buscados por tener nexos con la familia michoacana y por utilizar recursos públicos para financiar actividades ilícitas. Y en Chiapas, 11 elementos de seguridad, entre ellos 9 policías municipales y 2 policías de investigación, fueron detenidos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Autoridades expusieron que los elementos estaban activos y se estableció una estrategia para su detención. De los 11 policías, 7 están vinculados con un caso de desaparición forzada ocurrido en marzo del 2023. El fiscal aseguró que durante uno de los cateos se localizaron restos humanos. Y en el caso particular, en Emiliano Zapata, se encontró a un costado de la vivienda que fue cateada una parte del terreno donde se logró hallazgo de diversos fragmentos de restos óseos, al parecer humanos. Tiene ya una semana que se enviaron a México, estamos en espera de los estudios para poder tener el perfil genético del hallazgo y podamos hacer la confronta con los familiares de personas desaparecidas. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que declarará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras cuando asume el poder el próximo 20 de enero. Trump acusó a varios países, entre ellos a México, de enviar a Estados Unidos a sus narcotraficantes. Afirmó que todas las redes criminales serán desmanteladas y sus integrantes deportados. Every foreign gang member will be expelled, and I will immediately designate the cartels as foreign terrorist organizations. We're going to do it immediately. We will unleash the full power of federal law enforcement, ICE, Border Patrol. But I've informed Mexico that it just cannot continue. We're not going to let it continue. The United States has lost 300,000 people a year. Think of that, I don't know, I mean, how many people, everybody you meet said, I lost my daughter, I lost my son to drugs, to fentanyl. Hoy, sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Trump nunca habló de una intervención en México. Afirmó que habrá una buena relación entre ambos países. Entonces él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad. Y aquí le informamos que la recién nombrada colonia Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México, en ella se cambiaron los nombres de las calles con frases o programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero muchas de ellas son contradictorias. Vea por qué. ¿Usted en qué calle vive? Aquí en la Revolución de las Conciencias. ¿Y si tienen la conciencia revolucionada? Ay, no, qué barbaridad. Una de las muestras de fanatismo de la 4T proviene del Ayuntamiento de Tultitlán en el Estado de México, en donde las calles tienen nombres de frases o programas del expresidente Andrés Manuel López Obrador o de Morena, aunque lo cierto es que algunas llegan a ser bastante contradictorias. Una de las que llama la atención es la calle Mejoramiento Urbano, pero de mejoramiento únicamente tiene el nombre, ya que se trata de una vialidad con terracería. Que ahora sé que están haciendo cosas que la verdad pues no, o sea, están pensando que pues transformar esto en donde no, o sea, y están cometiendo errores
donde no, y de la noche en la mañana vinieron a cambiar todo. Está bien raro, ¿no? Porque sí. Se llama mejoramiento urbano y está en obra negra. Nada, todo está bien, no está ni regularizado aquí. Y pues ya vinieron a cambiar todo, entonces pues ahora sí que va a ser un relajo para nosotros andar en todo eso. En Justicia en Pasta de Conchos parece que la única similitud son los restos de tierra que hay en las inmediaciones de otras construcciones, mientras que en Internet para Todos y Soberanía Energética parece que serán muy bien conectados, pero a diablitos que cuelgan de los postes de energía eléctrica. Además, dejaron en la incertidumbre a los habitantes, ya que deben de cambiar sus credenciales de elector para que coincidan con las nuevas calles. Y ahorita va a ser un relajo para los papeles, las actas de nacimiento, prácticamente todo. ¿No pensaron en esa revolución? No. El cambio de nomenclatura obedece nada más y nada menos que al capricho de la Administración Pública Municipal de Tultitlán. No tiene un fundamento de fondo y tampoco se consultó a la ciudadanía. Ya tenían nombre, las calles, no se hicieron para nada. Le pusieron y ya, se acabó. Actualmente, las nuevas calles no aparecen reconocidas en distintas aplicaciones de geolocalización, por lo que los ciudadanos deben de consultar sus nombres antiguos, que son Fimesa 1 y Lomas del Parque Segunda Sección. Aunado a ello, el deterioro y el mal estado de las avenidas no le hacen justicia a la ciudadanía de una colonia popular que lleva el nombre de todo un movimiento. Desde el Estado de México, para AMLINO Noticias, Mario Rodríguez. En Chihuahua, una balacera en el bar La Capital dejó como saldo 2 personas asesinadas y 2 lesionadas. Los hechos ocurrieron a un costado de una plaza comercial. Hombres armados ingresaron al establecimiento y comenzaron a disparar contra 2 personas quienes no han sido identificadas. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal desplegaron un operativo. Hasta el momento no hay detenidos. Vamos a hacer una pausa y al regresar les voy a presentar una entrevista que le realicé a la diputada morenista y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Volvemos. Hoy es diputada, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, pero pues ha sido de todo. Bienvenida, ministra en retiro. Muchísimas gracias, diputada. Elisa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad de tener esta entrevista contigo y pues a tu auditorio decirles que pues me gusta mucho comunicarme con ellos a través de los medios de comunicación y a través tuyo. Gracias, Olga Sánchez Cordero. Pues sí, comentábamos ahorita fuera del aire que, y me decías, era lo último que te faltaba, ser diputada, porque has estado en los puestos más relevantes de los 3 poderes de la Unión. Ya fuiste secretaria de Gobernación, sí. Por supuesto, ministra de la Suprema Corte. Sí. ¿Qué me falta por ahí? Bueno, ahora diputada. Constituyente. Constituyente, claro, constituyente. Bueno, y la primera secretaria de Gobernación. ¿Cómo concluyes este año? Un año muy intenso por todo lo que hemos informado, por todo lo que están haciendo en el Congreso, y te tocó, desde que eras senadora, proyectos que presentó el entonces presidente López Obrador, y después, como diputada, discutir y aprobar iniciativas ya en el sexenio, en donde Claudia Sheinbaum se convierte también en la primera mujer presidenta. ¿Cómo cierras este año? Mira, fue un año muy intenso, tú lo acabas de decir con todas sus palabras, porque yo creo que la historia de México, bueno, el constituyente, por supuesto, de 17, pero nunca habíamos vivido tantas reformas constitucionales en tan poco tiempo. Sí. En el plazo de solamente un periodo ordinario de sesiones a partir de septiembre para concluir ya pasado mañana, sí, el 15 de diciembre. Entonces, esto ha sido motivo de una dinámica de gran intensidad en el Congreso de la Unión y, por supuesto, de visiones de país distintas y en puntos encontradas. Sí. Entonces, a mí realmente
siempre me ha gustado, Elisa, y que lo conozca tu auditorio, argumentar jurídicamente y también con mi visión política, desde luego. Pero jamás agredir, insultar o, digamos, aplastar al opositor, al adversario. No. Yo quiero construir un discurso siempre jurídicamente estructurado, con una posición muy clara y adicionalmente, obviamente, mi visión también política. ¿Fue difícil para ti la discusión y argumentación de la reforma al Poder Judicial Federal? Digo, y lo pregunto porque obviamente conoces a fondo las iniciativas, conoces a fondo el Poder Judicial, tienes a muchos colegas, a muchas colegas dentro del Poder Judicial Federal, incluyendo ministras, ministros. Y bueno, ha sido muy duro. Ahorita que hablabas de estas visiones encontradas también para el Poder Judicial Federal, para todas aquellas personas que decidan no participar en la próxima elección. Y hubo también mucha denostación al trabajo que han hecho. ¿Cómo lo viviste? Mira, yo te quiero decir que para mí sí fue muy complicado, porque yo quiero mucho al Poder Judicial. Por supuesto que lo quiero mucho. Mi hija es magistrada federal. Sí. Uno de mis sobrinos fue magistrado electoral también. 2 nada más, porque dicen nepotismo, bueno, ellos 2. Sí. Pero a ver, mira, Elisa, te voy a dar lo que a mí, o sea, tal vez un autoconvencimiento y una autorrespuesta. Sí. Que eso podría yo compartirlo, y la verdad sí lo podría yo compartir. Creo yo que muchas de las instituciones que fuimos creando a lo largo de toda nuestra historia, política y jurídica, por supuesto que eran muchas de ellas ya sólidas. Sin embargo, déjame decirte algo, lo que yo me digo a mí misma, Sí. Y te lo comparto a ti y a tu auditorio. Yo me digo a mí, sí, estaban sólidas, pero muchas de ellas ya no daban una respuesta adecuada a una realidad, por mucho cambiante constantemente. Es decir, las instituciones, Elisa, envejecieron. Sí maduraron, sí se construyeron, sí fueron jóvenes en su momento, pero de repente, como yo, ya a mis años, las instituciones también envejecen. Y al envejecer, ya no dan una respuesta, cuando menos una respuesta adecuada a una realidad por demás cambiante. Y una realidad que, caray, nos sorprende todos los días. Por favor, alguien que creyó que Kamala iba a ganar, yo siempre dije, va a ganar Trump. Sí. Y aparte estaba sentenciado por un juez. Sí. Y aparte ya tiene a la Corte de su lado. Y aparte ya tiene al Congreso también de su lado. Y Milei en Argentina acaba de decir que va a desaparecer al Banco Central. Eso es como... Bueno, yo me quedé... ¿Cómo? Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Que estas nuevas realidades dinámicas, y a una velocidad vertiginosa, estas instituciones que conformamos, que fortalecimos, ¿sí? Muchas de ellas ya envejecieron. ¿Era necesaria esta sacudida? Tal vez tal vez la forma me hubiera gustado más sutil, más paulatina, más aterciopelada a lo mejor. Sí. Yo traía varias reservas, entre otras que solamente se concursaran las plazas de los magistrados que estaban jubilándose, ya jubilados, por jubilarse o prejubilarse. Sí. Las vacancias. Sí. Y cada día eran más, porque muchos ya no estaban de acuerdo. Pero yo te voy a decir algo, también hay ciertas cosas del Poder Judicial que había que cambiar, y que había que cambiar rápidamente, y no se dieron cuenta de que había que cambiarlas ni a tiempo,
sino a un destiempo ya cuando vino el cambio radical. Por ejemplo, sí, el Poder Judicial Federal se alejó mucho de la población. No daba respuesta, y menos aún, a la población más pobre. Los abogados para el amparo eran de élite y cobraban honorarios muy importantes. Además, los juzgadores les daba por no entrar al fondo. Siempre eran inoperancia, 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 inoperancia. Sobreseimiento, 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 sobreseimiento. Improcedencia, improcedencia, improcedencia. Total, que todos se sacaban a través de formalismos. Incluso jurisprudencialmente, no en mi corte que yo pertenecí, pero formalismos de más causales de improcedencia jurisprudenciales que las que ya había en la ley. Era batear y batear y batear. Era batear. Ahora, ¿qué pasa con el tema del amparo? También con esta propuesta de Morena Gobierno en relación a que no tenga efectos generales. Hombre, es que era contra el amparo. Era contra el amparo. ¿Quieren una ley distinta de amparo? Pues vamos a cambiar la ley de amparo y entonces vamos a ver cómo se resuelve. Pero una concesión de una suspensión en una ley general, una suspensión de toda una ley general y una suspensión con efectos generales de toda una ley general hace nugatorio el trabajo de cualquier congreso en cualquier país del mundo. Porque además no tenían plazos. Es decir, una suspensión provisional podía irse transeccionalmente. Y entonces una ley como la que suspendió el juez, que era la ley de hidrocarburos, si me hubieras dicho, a ver, se está volviendo a implementar o implantar la esclavitud en México, yo te hubiera dicho la suspensión con efectos generales, porque va en contra de cualquier principio de derechos humanos. Pero hombre, una ley de hidrocarburos, de una política pública del gobierno federal, con una visión distinta de la anterior. Sí. Ahora, ¿qué hacer con aquellas que sí deben tener estos efectos generales? Porque precisamente la población con menos recursos se ve imposibilitada de primero ver cuánto tiempo dura una suspensión para entrar al fondo del tema. Porque una suspensión transeccional, como yo vi muchas, no muchas, pero algunas suspensiones transeccionales, y no de un sexenio, a veces hasta de dos sexenios. O sea, 2 sexenios. Hubo excesos. Por mucho. Ahora, también recuerdo, Olga, que hace cerca de 2 años, en esta entrevista que realizamos en el Senado, me comentabas que en general la mayoría de las y los jueces, magistrados, ministros, era gente honesta, es gente honesta. Y te lo reitero y te lo repito, por supuesto que es gente honesta. Hay arrocitos negros, Como en todos, como ¿verdad? en todos lados. Pero sí, mayoritariamente, o sea, realmente jueces y magistrados muy honestos. Es decir, mayoritariamente, gran parte de ellos, gran parte, enorme cantidad de ellos honestos. Ahora, desafortunadamente muchos de ellos se quedarán hoy sin trabajo con estos nuevos cambios. Inevitablemente saldrán muchas de las personas que tenían experiencia, honestas, ahí se va preparadas, a perder, preparadas, calificadas, con carrera judicial. Sí, ahí se va a perder algo, ¿no? Se va a perder mucho, pero tienen posibilidades también de participar, de mantenerse y de competir. A ver, hay varias cosas. Primero, acercar la justicia al pueblo. Eso es algo que el presidente López Obrador tenía en el corazón. Y que eso fuera accesible a todos. Aunque no tocó a las fiscalías, y también me acuerdo que hablamos en aquel entonces, esta confusión que había entre jueces y procuradores en su momento, fiscales ahora. Yo sí defendería a los jueces en el sentido de que la enorme mayoría de ellos son gente muy honesta. Sí. Muy preparada, sí. Que tienen oportunidad de volver a concursar, sí.
Que quisieran concursar o no quisieran concursar, eso ya depende de ellos. Ya es una decisión. Comentabas lo del tema de tu hija, decías dos personas y este tema de nepotismo, que te lo han preguntado, te lo han dicho. Ajá. Y dicen, bueno, pero no que había nepotismo. Ella, hasta donde tengo entendido, va a participar. Va a participar. Que es una magistrada, yo la he entrevistado, que tiene carrera propia, propuestas fantásticas, resoluciones muy importantes, pero el tema va más allá. Cuando dicen, es que el nepotismo en el Poder Judicial Federal. A ver, yo creo que a ti te pasó lo mismo que a mí, mi querida Elisa. Seguramente tus hijos querían seguir la carrera de periodistas. Sí. No sé si eso fue así. Sí. Siguieron mis pasos y dije, ¿pero qué no están viendo? Bueno. Es lo que, sí. Y lo o sea, a ver, a ella le fascinó ser juzgadora. Sí. Le fascinó ser juzgadora. Y si hay nepotismo en el Poder Judicial, fíjate lo que es la vida. Ella llegó a un tribunal en donde hay un filósofo, un fisioterapeuta, una arquitecta, una administradora, una contadora. Oye, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tienen que ver? Pero la red de nepotismo, ¿sí? Ahí los había colocado. Sí. Y con las reformas que se hicieron ya con el ministro Saldívar al frente del Poder Judicial Federal, de la carrera judicial, me parece que tocaba algunos puntos importantes en relación al nepotismo, a la preparación y demás. ¿Eso se va? Es decir, no. aquello que funcionó, ¿se va a quitar o va a permanecer? No, no se va a ir. No se va a ir. Es más, se va a fortalecer. Y también, a pesar de lo que dijeron ayer, porque ayer vimos la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de carrera judicial, a pesar de que lo que dijeron, la carrera judicial se va a fortalecer. Vas a estar, imagino, muy cercana a todos los procesos, porque independientemente de las reformas, siempre dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Entonces, las leyes secundarias, los reglamentos, todo lo que venga, las propuestas. Bueno, la propia presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se iba a presentar una iniciativa para reforma a las fiscalías, a los poderes judiciales locales. Que ahí también hay un problema enorme en los poderes judiciales locales. Ahí también hay un problema enorme que también tenemos que ver quiénes son los que integrarán ya las nuevas estructuras del Poder Judicial local. Te pongo un ejemplo. Sí. El otro día platicaba yo con una persona de un Tribunal Superior de Justicia y entonces me decía que muchos magistrados querían volver a participar, nada más que, imagínate, alguno o algunos de ellos no llegaban ni siquiera al 8 de promedio en sus carreras. Y entonces les dijo él, ¿qué quieren que haga? No tiene ni siquiera la calificación mínima para poder acceder a ser juzgador. Entonces, bueno, son temas, mi querida Elisa, es gran complejidad. En realidad, déjame decirte, creo que ya está la reforma y como está. Sí. Entonces, ya están los concursos, digamos, ya hay un proceso muy avanzado para la elección. Ya están los los comités de evaluación. Yo diría desde aquí, les diría yo, los comités de evaluación tienen la más grande responsabilidad que han tenido porque tienen la responsabilidad de hacer una verdadera selección de los mejores perfiles. Vamos a esperar porque eso viene en 2025 y de ello me gustaría, es que podríamos platicar mucho tiempo, ministra en retiro, Olga, porque tienes una gran trayectoria, una experiencia que imagino vas a poner a disposición de lo que estás haciendo ahora para lo que viene. ¿Cómo vislumbras el 2025? Yo lo vislumbro maravillosamente bien, porque te voy a decir algo. Ya ahorita, incluso las reformas que aquí te traigo, te hice un resumen de las reformas. A ver. De las reformas que aquí te traigo, por ejemplo, ya hay varios matices interesantes en el tema de seguridad. Y creo que esos matices importantes constitucionales en el 21 constitucional van a ser muy importantes, que era precisamente lo que la oposición estaba pele. Por ejemplo, que toda la coordinación de la seguridad fuera de la Secretaría de Seguridad Pública.
Es más, mira, te hice un resumen muy pequeño de que la Facultad de investigar delitos le corresponde obviamente a la Secretaría del Ejecutivo en materia de seguridad pública para coordinar, solo para coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, porque la investigación obviamente también depende primordialmente del Ministerio Público. Así es. Pero a la seguridad pública también le damos en la Constitución la facultad de investigar y de coordinar y dirigir toda la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Entonces ya es la seguridad pública. ¿Te acuerdas? Civil. Bueno, además me parece que es un tema importante a recalcar, ¿no? Civil, que era lo que la oposición estaba reiteradamente insistiendo. Civil. Fue por unanimidad, ¿eh? Sí, me fue parece por unanimidad. Y ha sido un sello muy importante del arranque del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y va a ser de vital importancia. ¿Será el reto mayúsculo el tema de seguridad? Sí, por supuesto que sí. Y mira, está estableciendo programas, políticas, acciones, auxiliando a la titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad y además la coordinación y colaboración con los 3 órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, las cuales deberán de proporcionar la información que dispongan o recaben en la materia conforme a la ley. Entonces, habrá la figura del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y hay una delimitación de sus funciones. Yo le tengo mucha confianza a Omar García Harfuch. Tengo mucha confianza en la coordinación que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Y creo que el gran problema de México, mi querida Elisa, se resume a una palabra. ¿Qué es? Impunidad. Sí, los niveles de impunidad. ¿Por qué se cometen los delitos? Porque hay impunidad, porque nadie recibe el castigo que tiene que recibir por los actos ilícitos y los delitos que cometió. Entonces, el gran problema se llama impunidad y ella lo tiene clarísimo. Y ahí vuelvo al tema de las fiscalías, ¿no? Porque un porcentaje mínimo llega a los jueces y la gran impunidad se encuentra desde el primer respondiente. Así es. Desde el policía, que es el primer contacto de seguridad pública con la ciudadanía. Olga Sánchez Cordero, se nos acabó el tiempo. Ahorita hay mucho trabajo por hacer. Ojalá podamos contar contigo también el próximo año para ir viendo esto, cómo se va a ir implementando todo este cambio, todas estas iniciativas y por supuesto todo lo que vaya surgiendo en el ámbito político. Creo que viene un año muy interesante. Si el anterior dices fue muy intenso, este se me hace que será interesantísimo. Muy interesante, pero yo le tengo muchísima confianza al gobierno de Claudia y muchísima confianza a que en esta materia de seguridad, que es la verdad lo más preocupante para la población, es lo más preocupante para todos nosotros. Creo que vamos a empezar a avanzar rápidamente, porque los golpes estratégicos que ha estado dando la Secretaría de Seguridad Pública en estos poquitos meses ha sido realmente muy importante y además está coordinando obviamente con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina, que son instituciones muy sólidas y que pueden ayudar muchísimo también en todo lo que es el tema de seguridad, muchísimo. Y además le dimos en la Constitución a la Defensa Nacional y también a la Marina, a las Fuerzas Armadas, le dimos también en la Constitución un plazo precisamente para que para que pudieran actuar también en materia de seguridad pública. O sea, ya tienen a nivel constitucional un artículo transitorio que les da constitucionalmente la normativa constitucional para actuar en materia de seguridad pública, lo que no tenían en los demás sexenios. Así es. Con el presidente López Obrador la tuvieron y hoy la tienen. Olga Sánchez Cordero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigamos en contacto y que el próximo año sea un año de paz, hablando de estos temas, y un año de lo mejor para México, para todas las personas que vivimos en este gran país. Mira, yo creo que, mi querida Elisa, nos va a ir muy bien como país.
Y yo quisiera que todos los mexicanos y las mexicanas le tuviéramos gran confianza a nuestro gobierno y que todos hiciéramos uno solo, que nos uniéramos para sacar adelante el país en materias como la materia de la seguridad que urge. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Aquí estaremos antes de la comida, antes de la cena de Nochebuena. Con mucho gusto los vamos a acompañar, así es que nos vemos mañana. Buenas noches.